La policía de la ciudad, delitos complejos, llevan en una de sus manos un portafolio, las cámaras donde han registrado todo el material. Ahí van los 4 efectivos que ingresaron, decíamos, 11:30 de la mañana, y llevan allí material valioso seguramente para la investigación. Un portafolio que en el interior hay una pequeña computadora. Están caminando hacia la esquina de San José. Sí. Con una mochila también, seguramente en discos rígidos. Han retirado la información. Se sube a un vehículo particular uno de los oficiales, y los otros efectivos están esperando en la puerta de atrás. Allí ingresan a este auto no identificado, que debe ser de la policía de la ciudad. Sí, ahí tiene en el torpedo tiene División de Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal, secuestro, policía de la ciudad. En el baúl están acomodando, mirá, hay una caja de cartón con un montón de hojas en el baúl. Sí. Seguramente allí también hay documentación relevante para la causa. Decíamos, más de 6 horas estuvieron en el 4º, 5º y 6º piso de este edificio de Hipólito Yrigoyen al 1400, donde están las oficinas de la parte administrativa de esta dependencia de Andis, aquí en la zona de Montserrat, a media cuadra de la Plaza del Congreso. Allí se va ese vehículo particular, sin balizas, pero custodiado. Delante va un patrullero de la ciudad con las balizas encendidas, con toda esa información que seguramente es fundamental para saber lo que está pasando, ¿no? Aquí, o lo que ha pasado en Andis. Sí, uno de los trascendidos, a ver si lo podés confirmar, es que los inspectores, aquellos que se encargaron del allanamiento, en este caso en la Andis, habían llevado una cámara para registrar todo el procedimiento. ¿Vos pudiste ver si recién cuando salieron del edificio tenían esa cámara? Sí. Sí, Juli. Los 4 efectivos que 11:30 ingresaron, leyeron el acta de la orden de allanamiento al personal que estaba para que les permita ingresar al edificio. Sí. Caminaron por la vereda. Uno llevaba un pequeño portafolio que, presumo, en el interior habría alguna computadora pequeña, notebook quizá, una funda negra, y el que iba caminando detrás hasta subir a ese Peugeot blanco que estaba estacionado aquí en la esquina, llevaba una cámara con el trípode, con el de pie, y una cámara para seguramente registrar justamente todo ese operativo durante las 6 horas. Hicieron foco en el 4º, 5º y 6º piso de este edificio de Andis, aquí en Hipólito Yrigoyen al 1400, donde están las dependencias administrativas, los registros contables, para relevar toda esa información y buscar, bueno, allí si se desprende pagos de sobornos, ¿no?, de dádivas a las empresas de laboratorios o vueltos, ¿no?, como se conoce comúnmente, hacia el gobierno. Bueno, fíjate, 6 horas investigando. Por momentos los empleados se asomaban, porque claro, toda la prensa, todos los ojos están puestos en estas oficinas, y cada tanto salían los empleados y corrían las cortinas para ver el movimiento que había abajo. Toda la tarde estuvo un personal policial de guardia, de consigna, en la vereda de enfrente, y ellos han salido recién caminando esta cuadra aproximadamente. El auto estaba estacionado, sí, a una cuadra aquí en la esquina, un auto no identificado de color blanco, donde se subieron, y allí se podía ver en el baúl una caja de cartón que contenía hojas del tamaño oficio, una laptop, un tipo notebook pequeña, que llevaban en un portafolio negro, y detrás en la cámara de filmación, esa cámara con un trípode, con una iluminación, y esos 4 efectivos fueron los encargados de realizar todo este operativo en la tarde de hoy aquí en la sede de Andis, donde, repetimos, la atención al público
es de 8 a 16. Ya a las 8 de la mañana, habitualmente en este lugar, antes de las 8, ya hemos venido en la semana y ya la cola a veces dobla por la calle San José. Ya la gente haciendo trámites para ver si le van a cortar la pensión, porque muchos temen de que se las corten, otros que ya se la han cortado, la pensión por discapacidad. Hemos visto gente con problemas de salud muy serios, con, por ejemplo, enfermedad de los huesos, reuma, artritis, del dolor, tenían que estar apoyados contra la pared mientras hacían esta larga fila de aproximadamente una cuadra hasta ser atendidos. Y el amontonamiento en el interior del local es total. Sí. Eso por la mañana. Ya por la tarde bajó la cantidad de personas que venían a consultar por su pensión de discapacidad. Sí. Diego, vos hablabas de las coimas, los retornos. También hay algo que tiene que ver, y se supo, lo publicó el día miércoles La Nación, y tenía que ver con los presuntos sobreprecios en los medicamentos, ¿no? Hay que ver en qué áreas, bueno, hay contratos, ¿no?, con determinados ministerios, que sabemos se han firmado, también lo había publicado ámbito.com en los últimos días, pero solo decir esto, ¿no? En algún medicamento se habló del cotejo de 7 fármacos, entre ellos la asparaginasa pegilada. La verdad, yo desconozco, la mayoría son medicamentos de muchísimo valor, pero hablaban de contratos, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, donde por unidad el valor eran 8 millones de pesos y la Andis había pagado más de 13 millones de pesos por este mismo medicamento. Esto era lo que surgía de, esto es un informe además, de la auditoría del gobierno, ¿no?, que ahora está a cargo, entiendo que de Alejandro Vilches, de la autoría que se está realizando a partir de la intervención. Pero veamos que estamos hablando de una diferencia de más de 5, bueno, sí, con los cientos de miles de pesos, estamos hablando más de 5 millones de pesos por unidad. ¿Sí? Atención, y con una diferencia del 8 de agosto de 2025 y 14 de agosto de 2024, cuando uno hace el cotejo de la inflación, ¿no?, la diferencia que debería haber, de ninguna manera modifica el precio de este modo, como presuntamente se hizo. Esto para que se tenga una idea de qué es lo que se está buscando, qué es lo que se llevan en esta documentación, ¿no? Bueno, la verdad que es muy complejo todo lo que estamos contando, sobre todo cuando lo tenemos que contrastar con personas que llegan a una de las sedes y se van llorando como una señora en el día de ayer, o se van con un hijo, hija con alguna discapacidad, con muchas dificultades para llegar a ese lugar, y se retiran sin ni siquiera una respuesta o un turno para dentro de un mes y medio, como fue el caso de una señora en el día de hoy. La verdad es gravísimo todo lo que estamos contando. Sí. Sí, o le dicen, Dani, le entregan un papelito, tiene que llamar al 0800 o registrarse en Mi Argentina y pedir un turno, venir con turno. Y la gente viene del conurbano, viene de muy lejos, se tuvo que alquilar un remis, que alguien los acompañe. Los hemos visto con sillas de rueda, bajar de los vehículos, que alguien los ayude a cruzar. O sea, estamos hablando de situación, de una gente en situación sumamente vulnerable. Y la respuesta es esa: le dan un papelito, regístrese en Mi Argentina, llame al 0800 y acá con turno. Y se van, se tienen que volver. Una especie de ensañamiento, con la angustia de no saber si le van a cortar la pensión. Máxime, Diego y Dani, teniendo en cuenta que ya por lo menos ha trascendido, porque es parte de los audios que escuchamos del propio Spanuolo, a quien estaba al frente de la Andis, es decir, al propio Spanuolo, quejándose entre comillas, ¿no?, por supuesto, porque también él hizo lugar a todo eso, del pedido del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de que se dé de baja directamente una cantidad de pensiones sin que se tome en cuenta ni siquiera lo que uno podría considerar que son los elementos básicos de una pensión. Es decir, una persona que la necesita, que la viene cobrando, que tiene el derecho justamente a cobrarlo en forma mensual, y lo que por lo menos ha quedado como registro, porque muchos de aquellos que se hacen presente justamente en la Andis tienen que ver con esto, es que se les dio de baja primero la pensión. Incluso se les dijo que se les mandaba una carta documento para que respondiesen justamente a esa instancia, y en muchos casos ni siquiera esa carta documento llegó. Entonces, muchísimas personas se enteraron que no tenían más pensión cuando fueron al banco a tratar de cobrarla y se encontraron con que no había ningún depósito, ¿no? Esto es bastante común, por lo menos es lo que estamos registrando, y si les parece, los